sentido opuesto. Mientras más avanzamos, luces se van diluyendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por la compañía, como siempre. Vamos a hablar, entre otras cosas, de educación, porque en un ratito estaremos entrevistando al presidente del CODICEN, al director general de la ANEP, a Wilson Neto, el profesor Neto, a propósito ya no solo lo que dejó el conflicto, cómo se van a recuperar las clases, por ejemplo, pero sino lo que se establece en el presupuesto en materia justamente de reforma educativa, ese ADN educativo que se ha venido promoviendo y buscando por parte del Frente Amplio. Bueno, vamos a conversar con Neto dentro de algunos minutos nada más. También les prometemos, para el final de nuestro programa vamos a conversar, vamos a entrevistar a quien fuera el director del CIRPA, Rubén Villaverde, que ha sido recientemente denunciado ante la justicia del crimen organizado por una serie de hechos, pero también queremos saber su opinión sobre lo que está pasando hoy por hoy en el CIRPA, lo que se vio a través del famoso video, el procesamiento de los funcionarios, su relación con el gremio. Hay quienes cuestionan justamente su estrecha vinculación durante su gestión. Bueno, ¿qué tiene para decir Villaverde? ¿Qué le ha dicho al Frente Amplio? Bueno, lo vamos a conversar con el ex titular de CIRPA más adelante en nuestro programa. Y a eso el aporte, como siempre, que hacen nuestros compañeros, a quien ya saludo con mucho gusto. Daniel Tegaldo, ¿cómo está? Buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, ¿cómo te va? Ahí, Buenas noches. Bueno, finalmente hoy al mediodía, luego del término del Consejo de Ministros, la titular de Turismo y Deporte, Lilian Quechicham, comunicó una resolución del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que había sido charlada y discutida durante el Consejo de Ministros, y era que el presidente se hacía eco del pronunciamiento del plenario del Frente Amplio de fin de semana, donde le recomendaba, la fuerza política le recomendaba a la presidencia de la República abandonar las negociaciones en el marco del TISA. Hubo una votación importante el fin de semana en el plenario, 117 votos a favor de abandonar las negociaciones contra 22 votos en contra. Básicamente el Frente Liber Seregni fue el sector o el bloque político que apoyó continuar adelante con las negociaciones. La mayoría de los otros sectores y las bases estuvieron en contra, y allí estuvo el MPP, y por eso vamos a charlar esta noche con Daniel Cayani, diputado del MPP, para conocer cuál es la posición, la postura, qué lectura hace el MPP de esta situación, a sabiendas de que en su momento el propio presidente José Mujica, el expresidente José Mujica, había impulsado estas negociaciones junto al canciller Luis Almagro. Claro, un hecho que fue noticia también, ¿no? La postura del MPP en torno a este tema del TISA, cómo varió su postura con respecto a lo que fue en su momento la gestión del expresidente Mujica. Saludo también a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas noches. Vamos a hablar del presupuesto y lo que reserva para Presidencia de la República. Contando lo que está incluido en este proyecto que llegó al Parlamento, desde 2005 hasta ahora se han creado una veintena de programas, oficinas y nuevos organismos en el ámbito de la presidencia. Vamos a analizar cómo se ha dado esto, cómo ha aumentado el poder y capacidad de acción de la presidencia de la República, algunas críticas que hay por estos aspectos, y además a qué apuntan los presidentes, sobre todo Vázquez y Mujica, cuando han creado a iniciativa propia diferentes organismos para ejecutar algunas de sus políticas para las cuales tenían mayor interés. Así que hacemos un repaso por lo que pasó y por lo que va a pasar, según el presupuesto, en Presidencia de la República. Un fortalecimiento, digamos, del Poder Ejecutivo. Bueno, así están las cosas. Si me acompañan, ya con muchísimo gusto vamos a recibir aquí en la mesa al director general de la ANEP, titular del CODICEN, Wilson Neto. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, un placer, un placer. Quisiera, antes que nada, profesor, preguntarle por qué las autoridades de la ANEP se mantuvieron, digamos, en silencio durante la huelga, durante los paros. ¿Hubo una solicitud expresa del Ministerio en este sentido? Nosotros creemos que el lugar que teníamos que ocupar, el rol que teníamos que desempeñar en ese momento es la recuperación del diálogo y la recuperación, por supuesto, también de la normalidad de los cursos, ¿no? En ese sentido, no necesariamente por aparecer en los medios de comunicación, no hay una actividad, diría yo, intensa, ¿no? Tratando de recuperar este espacio y recuperar los climas, como para comenzar, con la responsabilidad que tiene la ANEP, que es garantizar las condiciones para que se desarrolle la educación en su completitud como un derecho en toda la población, niños, adolescentes, jóvenes, y también un importante número de adultos que afortunadamente en este tiempo han regresado, digamos, a las aulas para completar ciclos educativos y encontrar mejores proyectos a nivel personal y a nivel colectivo. Se lo pregunto porque había trascendido la semana pasada que había existido efectivamente un pedido expreso de la ministra, de la doctora Muñoz, en el sentido de que ella se iba a encargar justamente de la negociación con los sindicatos después de declarada la esencialidad. Sí, yo también leí el artículo, pero corre por cuenta de autoría, por cuenta de las personas que ahí
¿Le consultaron al Codicen antes de declarar la esencialidad? No, no, en absoluto. El Codicen ha estado, la ANEP ha estado al margen de estas decisiones. Insisto, ha estado sí trabajando fuertemente en tratar de revertir la situación y encontrarnos hoy, afortunadamente, más allá de distintos temas que se siguen analizando y discutiendo, con la educación en normalidad respecto a la participación de los estudiantes en todos los niveles de educación. ¿Y si le hubieran consultado, qué hubiera dicho? Bueno, en realidad este es un tema complejo. Nosotros creemos que el diálogo y la responsabilidad, cuando hay tensión entre derechos, es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema complejo, pero también la educación tiene su particularidad respecto a cuáles son los caminos posibles, o que hacen viable que las cosas ocurran. En definitiva, creo que es un tema hoy superado y tenemos que seguir trabajando en función de recomponer los climas educativos y también atender elementos que por la extensión de una manera de las movilizaciones también han generado efectos que estamos trabajando fuertemente para poder visualizarlos y también generar herramientas alternativas para poder recuperar lo perdido, ¿no? No solo en términos de cursos y clases, sino vamos a tener que buscar a muchos alumnos, tal vez algunos miles, que veníamos en un proceso de acompañamiento importante y que, claro, luego de este periodo de interrupción de los cursos, seguramente no sostienen, digamos, la capacidad de continuar, salvo que iniciemos nuevamente un proceso de búsqueda, encuentro y acompañamiento en volver a acercarlos a las aulas y también volver a generar ese proceso de acompañamiento educativo cada vez más personalizado que la administración está llevando adelante. ¿Lo tienen cuantificado a eso? ¿Cuántos? Estamos trabajando en eso, pero claramente va a ser significativo. ¿Cuánto es significativo? ¿Estamos hablando de miles? Estamos hablando de algunos miles, ¿no? De algunos miles que van a dejar No, que seguramente ahora... Van a abandonar el curso este año por las circunstancias que se vivieron. O que de alguna forma esta interrupción no planificada de tan largo tiempo y sin la sostenibilidad adecuada en entornos familiares o de contexto, nos obligan a iniciar ese proceso nuevamente de búsqueda, de acompañamiento, de visita de orden territorial, de recuperarlo hacia los centros educativos y continuar con ese proceso que veníamos trabajando en todo el país, insisto, de una metodología más personalizada de educación. O sea, en todo el mundo y particularmente en Uruguay una de las cosas que hemos estado avanzando en estos tiempos es en encontrar distintos instrumentos que permitan que a través de ese acompañamiento las trayectorias educativas permitan mayor continuidad y ser más exitosas. Bien, quiero ir cerrando con el tema de la esencialidad, pero cuando usted se enteró de la noticia, ¿se sorprendió de la determinación adoptada por el presidente? Es que en definitiva son ámbitos diferentes. La ANEP en el marco de su autonomía tiene sus responsabilidades, pero también están las potestades dadas por las normativas vigentes en distintos ámbitos. Hay lecturas que seguramente se pueden hacer, pero que no hemos participado de esa discusión. En algún momento Mujica dijo, está escrito en un libro conocido recientemente, hay que juntarse a hacer mierda a esos gremios, refiriéndose a lo de la enseñanza, a lo de la educación. En el peor momento del conflicto, ¿usted pensó algo parecido? No, en realidad yo lo que creo es que acá la salida es con los docentes, ¿no? O sea, acá la salida claramente de mejorar, aproximarnos a una educación de calidad es generar los espacios de disponibilidad de los medios, elemento, digamos, que la educación ha sido sostenida durante muchísimas décadas en base a la escasez. Entonces, mucha exigencia, pero también mucha escasez. Y por tanto, la disponibilidad de los medios a veces no es lo suficiente como para las exigencias esperables, ¿no? Y bueno, y por otro lado, claramente ámbitos que tienen que existir de diálogo, de participación y de compromiso. Esa es tal vez una de las garantías de salida para abordar las distintas dificultades que hoy sostiene la sociedad y que claramente impactan en la educación y que, bueno, juntos, en territorio a territorio, tenemos que ir abordando para dar respuesta, ¿no? Justamente sobre esto, profesor, con este antecedente, ¿no? Con el antecedente de, por lo menos, amenazar, entre comillas, con la esencialidad, ¿se puede poner en práctica la reforma, ese cambio en el ADN educativo que promovió el Frente Amplio? Yo creo que acá hay algunos términos que se están manejando inadecuadamente, ¿no? Porque también hay algo que es cierto. A veces hay perfilismos, a lo largo de este tiempo uno ha observado situaciones donde parece que la confrontación da rédito. La educación ha estado muy rehén de todo esto durante muchísimo tiempo, ¿no? ¿Perfilismo por parte de quién? ¿De los dos lados? No, yo digo de distintos actores en este sentido. No se confunda. A ver, la educación, o en estos tiempos, hemos encontrado, o tal vez nos hemos puesto de acuerdo en algunos espacios. En primer lugar, el centro son los estudiantes.
y luego las estrategias debemos desarrollarlas en forma sistémica y de alto impacto para poder seguir las trayectorias de los estudiantes. ¿Qué quiero decir con esto? Gran acuerdo. En primer lugar, romper la mirada fragmentada que tenía la administración en cada uno de los consejos. Un CODICEN que de alguna manera tenía la potestad de regir la educación, pero tenía baja capacidad de coordinar las acciones de todo su sistema y fundamentalmente en clave de territorio. Avance que lo hemos visto hoy dado por los distintos esfuerzos y espacios hoy de desconcentración, camino hacia la descentralización que ha tomado el sistema educativo. Campos educativos, campus regionales en UTU, inspecciones regionales coordinadoras en secundaria, inspecciones generales radicadas en distintos lugares del país, en primaria, o sea, elementos que son nuevos para la administración. Una administración exageradamente, diríamos, centralizada. Y luego, también, una mirada muy fragmentada de logros por cada una de las partes del sistema, no visualizándose en la integralidad, no tomando al estudiante como centro, sino tomando las competencias específicas de cada parte del sistema en cada tramo y con baja comunicación entre ellos. Entonces, ¿qué es lo diferente? Punto 1, el centro son los estudiantes. Segundo, el sistema se ha organizado para hacer un seguimiento que no caiga sobre la responsabilidad de las personas y las familias, la trayectoria continua y completa, independientemente del pasaje de un nivel educativo a otro, independientemente de que la gestión y el desarrollo de la propuesta educativa esté en parte de la administración y luego en otra, por ejemplo, digamos, primaria, ¿sí?, y secundaria o UTU, y que de alguna manera esa construcción de orden pedagógico y de responsabilidad administrativa queda centrada en la propia administración y no, como ha sido a lo largo de toda esta historia, que queda en la fortaleza, si en la fortaleza o no, del contexto en el cual se encuentran los estudiantes. Ese es un aspecto. El segundo aspecto es el cuidar las trayectorias, el acompañar las trayectorias. No existe en ningún país en el mundo un sistema educativo que tiene una propuesta educativa determinada, tan buscada durante tanto tiempo, estoy hablando ahora de educación media particularmente, y una gestión tan eficiente que no se necesite ningún tipo de acompañamiento para que los jóvenes avancen en los ciclos medios de educación y culminen. No existe, esos acompañamientos tienen que estar por la diversidad de situaciones, por las características de cada uno, a veces respaldando y estimulando en función de talentos particulares y a veces también acompañando en procesos de mayor debilidad en algunas áreas del conocimiento. Ese es segundo paso, o sea, trayectorias continuas y completas, miradas desde la administración y no dejándolas libremente a la fortaleza de cada uno. Y la tercera, espacios que permitan intencionalmente lograr la integración del conocimiento. ¿Cómo estudiaste tú? ¿Cómo estudié yo? Teníamos distintas series de disciplinas o asignaturas y luego quedaban la fortaleza personal, hasta en la estructura y de fortaleza familiar y de comunidad, el integrar esos conocimientos. Bueno, hoy existen espacios intencionales con metodologías basadas en proyectos que permiten poner en juego el conocimiento de una dinámica diferente. Estas cosas son nuevas para el sistema, son nuevas para el sistema y que están dando los resultados esperados. Pensemos. Si hemos ubicado 200 aulas son más o menos, para tener idea, son unos 20 liceos. 200 aulas móviles en los centros educativos de media, es porque hemos logrado dos cosas: disminuir el número de alumnos por grupo para trabajar en mejores condiciones y además porque han mejorado 2, 3 o 4 puntos, ¿sí?, en función de las promociones, las propuestas y los acompañamientos que estamos estableciendo. Pensemos, un centro educativo de 1000 estudiantes, mejorar un 3% significa generar un grupo más. Pensemos que los centros educativos de media estaban pensados, por ejemplo, 6 primeros o 5 primeros, 4 segundos y 3 terceros. Esa lógica ya casi naturalizada de la desvinculación, la estamos revirtiendo. Pero para eso tenemos que seguir trabajando en función de, yo diría, 3 aspectos, si tú me permites, para centralizar en este punto. Uno tiene que ver la disponibilidad. O sea, la disponibilidad. ¿Tenemos los medios adecuados para lanzarnos a desafíos tales como universalizar la educación, y particularmente la educación media en su conjunto? Nosotros tenemos a nivel urbano 2,5 escuelas por cada liceo, o por cada centro de media, en definitiva, el liceo y UTU. Bueno, estamos en las condiciones hoy, en función de estos requerimientos, de acceder a todos los territorios. ¿Cuál fue la estrategia que buscamos en el pasaje de primaria a media a nivel histórico? Centros pequeños, escuelas pequeñas, a centros de mediano y gran porte en media, que no nos han dado los resultados esperados. Por tanto, un desafío en este periodo es incrementar la disponibilidad. Para eso continuaremos seguramente
construyendo un centro por semana, que es la media que hemos venido manejando estos 2 años, en estos 2 años y pasaremos a 2 centros por semana en los 3 años finales. Le quiero, permítame, porque de eso vamos a hablar, hay muchos aspectos que usted está mencionando que están contenidos en el presupuesto que fue presentado al Parlamento, pero antes de llegar a eso, brevemente yo quiero saber algunos hechos que seguramente incluso la gente quiere saber. Por ejemplo, si a los docentes, que también forman parte importante, obviamente, lo primordial son los estudiantes, pero usted también lo decía, de esta discusión tienen que participar los docentes, ¿se le van a descontar los días de paro? Todo eso es algo absolutamente obvio. Toda persona que no asiste a su lugar de trabajo y que no esté justificado por la administración tiene los descuentos respectivos. Bien, la otra, ¿cómo se recuperan estas jornadas? Se ha dicho por allí, la ministra lo ha dicho, cada consejo va a resolver cómo se recuperan los días perdidos. ¿Hay una definición ya sobre esto o todavía no? Bueno, hay algunos puntos que es importante aclarar, ¿no? Yo he visto en los medios de prensa sobre lo que tradicionalmente llaman las vacaciones de primavera. O sea, en realidad no están establecidas. O sea, lo único que está establecido es que el 22 de septiembre es el Día del Maestro que todos, digamos, tenemos que respetar y acompañar. Es lo único que hoy podemos tener como establecido. En segundo lugar, la administración fijó el comienzo de los cursos, nunca fijó la finalización de los cursos. Porque cada uno de los planes de estudio y los niveles educativos tiene sus tiempos escolares. Primaria oscila entre 180 y 185 días. Trabajaremos a lo largo de este tiempo para ver si es posible ampliar los días de clase, pero hoy la media está establecida en ese número y trabajaremos en ese sentido. La educación media básica tiene su plan de estudio, establece 35 semanas de clase, por lo tanto estaremos intentando complementarla. Educación media superior 32 semanas y formación docente 28 semanas. O sea, seguiremos con la propuesta, ¿por qué? Porque estas propuestas las hemos construido los docentes. Los docentes hemos entendido que estos son los tiempos mínimos para poder desarrollar lo que anualmente hay que trabajar en el marco de cada uno de los niveles educativos. Por tanto, haremos todos el mayor esfuerzo para que eso ocurra. Capaz que lo apuro con las cifras, pero yo revisando vi que a lo largo del año, y por todo concepto, no solamente por los últimos paros, 25 días de clases perdidos en liceos y en las escuelas 15 días. Son una cifra que... En realidad eso no es a nivel general, ¿no? Eso es algo que es a nivel local, hay que ver inclusive en cada territorio cómo ocurrió, cómo se desarrolló esto. Esto sí lo que lleva, y que tiene sentido en función de lo que tú me preguntas, que seguramente la finalización del curso sea gradual en distintos puntos del país, seguramente. Una vez que se logren lo previsto por los planes de estudio, irán culminando los ciclos. En el caso, sí, que la pérdida de clases tenga tal magnitud que no sea posible, o sea, que esto comienza a conspirar con derechos de los estudiantes, que le inhibe de evaluaciones o de exámenes o situaciones que están previstas dentro de los reglamentos de evaluación y pasaje de grado. Bueno, ahí tendremos que ver en cada caso puntual cuál es la estrategia adecuada de recuperación para no perjudicar a los estudiantes. Bien, ahora sí, la última, antes de pasar a lo que se establece en el presupuesto, formo parte incluso de los cánticos de los docentes. ¿Usted podría vivir con el salario de un docente? Es un tema complejo, ¿no? Digo, los que ya hace más de 30 años que estamos en la educación hemos vivido con el sueldo de un docente, hemos formado una familia, digo, sin duda siempre entendiendo que el lugar que debió ocupar el docente y sus remuneraciones debieron ser a lo largo de la historia superiores a la que hemos recibido. Eso creo que hay un consenso absoluto. En cada momento, sí, la sociedad dispone, ha dicho educación, ya hace más de un periodo de gobierno que se ha dicho educación, y las muestras están en los resultados objetivos. Hay que seguir trabajando en función de la dimensión del país, de su escala y de su situación global y coyuntural, ¿no? Por eso es importante entender que este presupuesto, si más allá que luego pasemos a ver elementos concretos de él, se desarrolla a dos ritmos, un ritmo 2016-17 y un ritmo acelerado 18, 19 y 20, ¿no? También en ese sentido, digo, el 64% de incremento salarial deja a los docentes hoy en el lugar donde están. ¿Es suficiente? Esa es una discusión interesante, seguramente no, hay que seguir trabajando y mejorando, pero digo, quienes hoy estamos en la educación y hemos trabajado en ella durante tanto tiempo, hemos tenido que hacer, sí, grandes esfuerzos para poder conformar nuestras familias y llevar con compromiso una profesión tan interesante, tan noble como la docente, ¿no? Bien, algunos de los aspectos contemplados en esa norma. Se establece la creación de unidades docentes de 30 horas en lugar de 20. La idea es que incluso hayan otras 10 horas para dedicarse a tareas fuera del aula.
¿eso va acompañado de un incremento salarial para los docentes? Que es uno de los reclamos que hace FENAPES, ¿no? Dicho sea de paso. No, creo que hay una confusión. O sea, a ver, una cosa es el aumento general, Sí. otras son algunos aumentos vinculados, por ejemplo, al presentismo. Digo, personas que hoy tienen 0 falta, 1 falta o 2 faltas en cada periodo, digamos, de cortes que tenemos, digo, tienen un plus de aporte, digamos, a nivel salarial. Pero no, digo, yo creo que ahí el tema está en cuál va a ser la organización de los centros educativos, cuál es el lugar que van a tomar los territorios, no aislándose cada centro educativo, sino trabajando en red en ellos, y luego cuál es la disponibilidad real de tiempo que cada docente puede dedicarle a la tarea, ¿no? Eso es algo que viene demandado desde hace muchísimo tiempo, en una situación de escala y coyuntural muy comprometida. En primer lugar, porque para eso se requieren recursos, pero también se requieren capacidades humanas. El crecimiento que ha tenido la educación ha sido importante, cómo ha crecido digamos, la matrícula de docentes en lo que es la educación media. En UTU se ha duplicado en estos 10 años, secundaria ha aumentado en forma altamente significativa también. Eso hace de que el número de capacidades humanas para seguir trabajando en esto ¿sí? se tensa con la necesidad de más tiempo de los docentes a una dedicación de mayor acompañamiento, de mayor vínculo con los estudiantes y con su familia, y no la diríamos, la concreta o directa en el espacio de aula. Esas tensiones permanentemente las estamos analizando y discutiendo, pero también el sistema sigue avanzando, hay que el profesor esté más tiempo en un centro, que el profesor tenga más horas para desarrollar otras actividades de planificación y de organización y de coordinación, y por supuesto también mayor seguimiento de los grupos que componen el conjunto de estudiantes que están en los centros, ¿no? Eso pasa a ser algo central, o sea, la atención que el conjunto de los docentes como equipo se presenta ante un conjunto, en el caso de media, de adolescentes, y puede transmitir un proyecto educativo que no sea individual fragmentado, sino que se vea consolidado en un conjunto de adultos, cada uno con una disciplina distinta, con una estructura inclusive de construcción epistemológica diferente, pero que pretende en conjunto generar una formación integral. ¿Se va a ampliar el sistema justamente de acompañamiento entonces para apuntalar a los estudiantes? No, sin duda, el acompañamiento es algo absolutamente clave, es uno de los ejes, ¿no? Pero hay otros que me parece importante resaltar, porque si no tal vez no logramos comprender. Cuando yo ya hacía referencia a la disponibilidad, sí. Es decir, que existan las propuestas educativas, los edificios, la infraestructura adecuada, para poder desarrollarse en todo el territorio. La igualdad ha sido uno de los puntos clave en estos 2 periodos. Yo no estoy haciendo énfasis o referencia que particularmente hayan sido en estos 2 últimos periodos, pero digo, por lo menos lo que me ha tocado vivir y desde la gestión compartir y desafiarnos, ¿no? La igualdad. Pensemos en términos generales. En el 2000 estábamos trabajando en la universalización de 5 años en las escuelas. Sí. Para eso había que hacer construir aulas, espacios, cargos, docentes. En el 2010 logramos universalizar 4 años. Bueno, ahora en el 2020 estamos universalizando la demanda a 3 años. Son espacios que claramente requieren de infraestructura y requieren de cargos y capacidades humanas específicas, docentes, para poder acompañar un proceso de ese tipo. Llevémoslo a media. Hemos crecido, hemos disminuido el número de alumnos por grupo, al igual que en primaria. Nos desafiamos a centros educativos de menor escala, con una educación más personalizada, con tiempo extendido en distintas modalidades, completo y extendido. Ahí está una ampliación del tiempo. ¿Cuántos liceos justamente? Porque, si yo no me equivoco, corríjame si es así, hay 3, San Luis, en Rivera y en Ismael Cortinas. Actualmente. Actualmente. Sí, actualmente hay 3. ¿Cuántos más va a haber y en qué plazo? Bueno, ya para el año próximo estamos hablando de trabajar del orden de 5, ¿no? De 5. O sea, en definitiva, esto tiene que ser algo gradual, justamente por la atención en la cual estamos estableciendo. Pero con un cambio de criterio que es importante explicitarlo, inclusive en torno de autocrítica. Porque ¿cuál era el modelo que primaba? La educación media está distribuida en todo el país, ¿no? Uno pone las escuelas del país y delimita perfectamente el contorno de nuestro país, o sea, la existencia del orden de 1000 escuelas a nivel urbano y más de 1000 escuelas a nivel rural, generan, ¿sí?, esa presencia, esa, digamos, yo diría descentralización de la educación en ese nivel. Luego ya se restringe el número de puntitos que uno describe a nivel nacional. ¿Cuál es el criterio?
más allá de las escuelas pertenecientes en cada barrio con las distintas modalidades, el hecho es luego que se movilizaran jóvenes de distintos territorios y se encontraran y se integraran en ámbitos más amplios. Eso en realidad ha tenido parcialmente una respuesta positiva, pero también hay que ser autocríticos. No hemos logrado movilizar masas de jóvenes hacia sus centros, entonces hoy están fuera del sistema. Por tanto, estos centros pequeños, de mediana escala, con mayor atención, van a estar radicados en zonas muy cercanas a las escuelas, en función que la presencia de las escuelas es a nivel prácticamente universal en el territorio, y van a permitir, de alguna forma, seguir hasta el nivel medio básico en ese entorno más cercano a su radicación. ¿A partir de cuándo? ¿Ya a partir del primer año de vigencia del presupuesto? Y sin lugar a dudas, vamos a ya estar trabajando con algunos centros. Pensemos que, como yo te hacía referencia hace unos minutos atrás, nosotros venimos a nivel de disponibilidad edilicia, que es una parte del problema, no es la solución a todos los problemas. En un edificio por semana, ¿no? Prácticamente estábamos en construcción o ampliación, en radicación en lugares nuevos o en sustitución de edificios en muy mal estado, en uno por semana en toda la educación. Vamos a continuar estos 2 años ese ritmo y vamos a profundizarlo a 2 por semana en los 3 siguientes. Eso nos deja más o menos fortaleciendo un 25% de lo que es el parque edilicio urbano a nivel nacional. Y nos va a dejar en condiciones de poder atender a los jóvenes en mejores condiciones. Ahora también hay un aspecto, esa es la disponibilidad. Luego está la accesibilidad, que pocas veces se hace referencia. Hoy, afortunadamente, en el Uruguay, los estudiantes pueden ir con un boleto gratuito. Cada vez que vamos avanzando en derechos y vamos encontrando los instrumentos para que se materialicen, claro, nos van surgiendo nuevas demandas, está muy bien que así sea. Claro. Bueno, eso está resuelto. Hay un trabajo enorme con los gobiernos departamentales en todo el país en estos últimos 2 años para generar la accesibilidad, porque puede estar el edificio, puede estar la propuesta, pero no hay condiciones físicas de poder llegar. También condiciones culturales, hay que trabajar mucho en las comunidades para ver que la educación hoy tiene que llegar al máximo nivel de media, o sea, hay que culminar la educación media en su conjunto. No alcanza con la escuela ni alcanza con la educación básica. También hay algunas barreras de orden cultural. Pero después hay un elemento también no menor que es lo que se denomina la aceptabilidad. O sea, tengo el centro, tengo la propuesta, tengo los docentes, tengo todo previsto para que la gente acceda, pero la propuesta educativa puede ser no ser aceptable o no tener la pertinencia adecuada a quien va dirigida. Y ese creo que es uno de los grandes desafíos que también vamos a tener que trabajar en ese periodo. Si no se encuentran la disponibilidad, la accesibilidad y la, de alguna manera, pertinencia de la propuesta adecuada al contexto en el cual va dirigida, seguramente va a ser muy difícil alcanzar las metas que son muy ambiciosas que nos hemos propuesto para este periodo. Y ahí empiezan también a circular en forma importante los acompañamientos diversos en función de la diversidad de situaciones a abordar en el marco de un conjunto distinto de propuestas que permiten llegar y que hoy, por primera vez, esto parece una novedad, para el Uruguay lo es, no para el mundo, ¿no? Vamos a tener las especificaciones de logro de los perfiles de 3er año y 6º año de escuela para poner en sintonía a todos los actores de qué es lo que pretendemos de los estudiantes, de los docentes, los perfiles de egreso y sus especificaciones de logro por disciplina en la educación media básica. Elementos que parecen absolutamente obvios, pero que el sistema educativo hoy aún no los tiene. Bien, profesor, se nos ha ido el tiempo. En 30 segundos se anima a decirme qué siente el director de la ANEP cuando ve que muchos hijos de jerarcas y de legisladores de gobierno, al menos, van a la escuela privada. Es una pregunta interesante, ¿no? Yo lo que puedo 30 decir, segundos me quedan. 30 segundos. Yo confío en los docentes de este país, confío que las transformaciones van a poder darse y que este periodo es el periodo en el cual el Uruguay va a quedar en el umbral de una educación de calidad, por lo que va a disponerse el Estado, digamos, poner en juego, y por también las transformaciones que en conjunto creo que hemos acordado que es necesario llevar adelante. Gracias por acompañarnos. A las órdenes. Amigos, hacemos la primera pausa. Tras la misma tenemos más Entre Líneas para ustedes. Ya venimos. Nubes que viajan en sentido opuesto. Mientras más avanzamos, luces se van diluyendo. La perspectiva se aprecia a la distancia. En un viaje de ida, la música se vuelve danza. Si lo sentí, lo siento, nos demoremos.